Hola, buenos días. Mi nombre es Gabriela Celis y soy del grado 11B. Y mi nombre es Juanita Duque y también soy del grado 11B y venimos a compartirles nuestra ponencia que llamamos Colombia, un país desangrado. Bueno, entonces primero vamos a comenzar con un pequeño video donde explicamos las 10 razones por las cuales matan a las personas en este país y es de la Puya. Entonces lo vamos a compartir. Vamos a contar una historia de terror. A ver si el susto nos despierta. Este cuento se llama ¿Cómo te matan en Colombia si piensas diferente? Y casi no te conocen y defiendes a tu gente y no le pareces muy simpático a la ultraderecha y si trabajas por la paz. Primero, vives en un pueblo apartado de cuyo nombre el gobierno no quiere acordarse. Segundo, se te ocurre la gran idea de creer en la democracia del país. Tercero, incomodas a la gente de bien de tu zona. Cuarto, te llega una notica con una ortografía deliciosa que dice que cuidado hijo de puta que porque no te callas y que te vamos a matar. Quinto, se le acerca un motociclista a tu novia y le dice que no la estás cuidando bien. Sexto, cometes el error de creer que el gobierno te va a ayudar. Séptimo, te encuentran empacadito en una bolsita negra. Octavo, la gente que te conoce dice que te mataron para que te callaras la jeta. Noveno, el gobierno dice que aquí lo que pasó, pasó. Décimo, aparecen otras 80 personas empacaditas así como tú. La guerra que causó tanto sufrimiento y angustia ha terminado. Lo peor es que esta historia es real y la estamos repitiendo tanto que ya debería ser parte del himno nacional. Solo este año han matado 22 líderes y eso que vamos en marzo, apenas 2 de marzo. ¿Cómo nos rinde, no? El año pasado mataron a 80, eso quiere decir 1 cada 4 días. Y si contamos desde 2002, son 500 los asesinados. Acá nos encanta coleccionar muertos. Y esa lista crece a lo bestia como si nada. Eso pasa porque los muertos de hoy no son tan mediáticos, no son tan fáciles de identificar y no generan tanto escándalo. Entonces aquí no pasa nada. 1, 2, 3, 4. Insisten, insisten y vuelven a insistir que estos casos son los gajes de vivir en el país. Mejor dicho, que eso viene con la cédula prácticamente. Es decir, que no son sistemáticos y que ni se nos ocurra decir que los asesinos son paracos. Ahí hay varios problemas. El Estado no ha sido capaz de evitar que maten a esta gente y que la sigan matando. Empezando porque no tienen sistemas para saber quién mató a quién y por qué. En 9 de cada 10 asesinatos en este país no sabemos qué pasó. Así sí es muy berraco saber cuándo vamos derechitico para el exterminio. Otra vez. En otras palabras, están matando gente y al Estado lo que le preocupa es decir que estos casos no son sistemáticos. ¿Saben en qué sí somos sistemáticos? En la incapacidad del Estado de proteger a estas personas. Al igual que la vida, la paz es un proceso que nos depara muchas sorpresas. ¿Y hasta cuándo vamos a estar bloqueados por la discusión de si hay paramilitarismo en las regiones? Vean, de los casos del año pasado se cree que más de la mitad fueron ejecutados por gente que se hace llamar paracos. Y otros estudios dicen que estamos cundidos de paras porque los hay en 1 de cada 3 municipios. Sigamos diciendo que el paramilitarismo no existe, que los 80 casos del año pasado fueron aislados y que no hay ningún patrón. Nos parece el colmo que el gobierno y los medios anden celebrando la paz y mientras tanto en Colombia siguen sembrando cadáveres. ¡Cínicos! Y lo más frustrante es que ya sabíamos que esto iba a pasar. ¿Vieron que Santos está tan comprometido con la educación que dijo que iba a coger 1,5 billones de pesos que iban para ciencia y tecnología para hacer carreteras? ¿Colombia la más educada? No, Colombia la más pavimentada. Oigan, gracias por todos sus comentarios en el concurso, fueron muchos y hasta ahora los estamos revisando. Bueno, el video nos da un poco de contextualización para conocer que el país, a pesar de que la guerra comenzó hace más de 50 años y de que se han firmado algunos acuerdos de paz, un gran paso para el país, aún no se ha llegado a la paz, porque a pesar de que las FARC se hayan desmovilizado, siguen estando los paramilitares, siguen estando el ELN y son cosas que el gobierno quiere invisibilizar. Es invisibilizar a las víctimas, lo que hace el Estado. Bueno, tomemos un contexto de historia antes de continuar. El conflicto armado en Colombia comenzó en 1960. Bueno, en la década de 1960 más bien, teniendo como antecedente directo lo que fue la violencia bipartidista entre los conservadores y los liberales que se viene presentando desde la misma creación de la República
en el siglo XIX y que se hizo mucho más presente entre 1928, desde la masacre de las bananeras, hasta 1958, cuando llega Rojas Pinilla cuando el Frente Nacional toma el poder. Es válido recordar que se hizo aún más fuerte cuando se asesina a Jorge Eliezer Gaitán en 1948, lo que desata el Bogotazo y lo que posteriormente pasa a ser una guerra mucho más rural. Los liberales entonces pasan a conformar guerrillas en el campo, lo que hace una guerra mucho más rural de los campesinos liberales que se arman en guerrillas contra el Estado. Hacia 1964 comienza lo que es la guerra asimétrica, cuando se da el bombardeo de Marquetalia y se organiza el grupo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y se empiezan a crear todas las guerrillas. El ELN se forma gracias a Cuba, con el ejército cubano, y el M-19 se forma tras el fraude electoral del 19 de abril de 1970, donde es derrotado el expresidente Rojas Pinilla. Ahí es donde comienza toda la guerra, que en un principio es muy rural y que siempre, digamos que mantuvo un carácter más rural que lo que hubo algunas épocas entre 80s y 90s, incluso un poco de los 2000, donde la guerra pasaba a lo urbano, pero no deja de ser rural. Y por eso es que es tan fácil invisibilizarla para el Estado, porque no se hace presente, digamos, de una forma tan cruenta en la actualidad como lo hizo en las décadas pasadas. En los 80s y 90s también se comenzaron a crear lo que son los grupos paramilitares financiados por políticos, empresarios, terratenientes y narcotraficantes, y entre los 80s y 90s llegan los narcotraficantes, los carteles de la droga, lo que es Pablo Escobar, el cartel de Cali, que llevan la guerra a un ámbito mucho más urbano y que, digamos, hace más visible el conflicto armado, porque deja de afectar no solamente a los campesinos, que es una población vulnerable, y a los afrodescendientes y a los indígenas, sino que pasa a afectar también a las élites del país y a las personas que viven en los centros urbanos. Bueno, la violencia comenzó siendo más como desde el ámbito sociopolítico, ya que no sé, digamos que al principio, después del Frente Nacional, los actores que estaban enfrentados buscaban más el progreso del país. Cuando ya, como dice mi compañera Juanita, entran el factor del narcotráfico, se comienza a olvidar como esa meta de progreso, y se comienza a desviar de una manera donde ya los actores que están ocasionando esta violencia, como las guerrillas, ya no luchan por el país y por su progreso, sino que se quedan en la ilegalidad del narcotráfico, las tierras, y solo con una lucha de poder que no nos lleva a ningún lado. Entonces, ahí es cuando entra en juego pues todo lo del tema del acuerdo de paz, que lo va a explicar mi compañera Juanita. Más allá de lo que mencionen y lo que nos cuenten los hechos y la historia, tenemos que tomar en cuenta que realmente los que pueden contar la historia como es son las víctimas, los que la han vivido. Y aunque ningún colombiano ha estado exento digamos, de vivir esa guerra en carne propia, hay colombianos que les ha tocado poner su familia, que han vivido tragedias personales, y las víctimas son reducidas a meras cifras. Sabemos que dejó más de 260.000 muertes, casi 7 millones de desplazados y una exorbitante cantidad de lo que son violaciones, secuestros y tragedias personales como asesinatos individuales. Entonces, el hecho de que nosotros como colombianos privilegiados y que la comunidad internacional conozca a las víctimas del conflicto armado en Colombia, de esta guerra asimétrica que ha acechado el país desde los albores del siglo XIX y que se hace más presente con el conflicto armado desde 1960,
La realidad de los hechos es que más allá hay que restituir a las víctimas, dejarlas de ver como cifras, porque las víctimas no son cifras, van mucho más allá de eso, son la historia de Colombia y lo que es un país sin memoria, un país que no conoce, no reconoce su historia, se ahoga en sí mismo. El gobierno de Iván Duque ha obstaculizado el acuerdo de la paz desde su llegada al poder en 2018. Y como lo mencionaba antes, el Centro de Memoria Histórica el Centro Nacional de Memoria Histórica tiene que ser el Y que vele por epicentro la de lo verdad. que es reconocer la historia colombiana, de la verdad. Y las víctimas eso quieren, la verdad. Y el hecho de que Duque haya nombrado al señor Rubén Darío Acevedo, hace que es un negacionista abierto de lo que ocurrió en el conflicto interno, hace que se pierda nuestra memoria como nación y nosotros mismos como ciudadanos tampoco tenemos memoria y preferimos invisibilizar a las víctimas. Bueno, digamos que este es un momento en que nosotros diríamos que después de los acuerdos de paz, el país iba a parar con esta violencia política. Pero la verdad es que Colombia es un país que se sigue desangrando, porque en lo que llevamos de este año, según la ONG Indepaz, van 100 líderes sociales que han sido asesinados, sin contar a las personas que han sido amenazadas por diversos actores que muchos sabemos, cómo pueden ser los paramilitares, cómo pueden ser las BACRIM, cómo pueden ser personas que contratan, porque se han dado cuenta de que hay personas que contratan y le pagan a otras personas, digamos, que han estado involucradas en temas de, pues, con sicarios y todo ese tema, y les pagan gente que tiene poder económico, tanto político, influencia en el país para callar esas voces que se levantan y para callar a estos líderes que luchan por los derechos humanos. Entonces, vemos que entre las víctimas de estas muertes de líderes sociales, no solo han sido líderes sociales, sino también exguerrilleros, candidatos de diferentes grupos políticos, campesinos, ambientalistas, dirigentes sindicales, han sido también líderes indígenas, personas que pertenecen a la comunidad LGBT y mujeres que luchan por sus derechos. Entonces, lo que nos preguntamos es, y lo que más indigna de la situación es la falta de garantías de seguridad por parte del Estado. Además de eso, la indiferencia de la sociedad colombiana. ¿Cómo es que no nos impacta una muerte de un líder, de una persona que está luchando por los derechos humanos, que quiere una mejoría para su comunidad o para su ciudad o para su pueblo, eh, y, que, y, que, y que traten de acallar esas ideas que son simplemente en bien de un país y en bien de un pueblo? Entonces, decimos que la indiferencia de la sociedad colombiana es un factor clave porque nosotros nos levantamos por hechos que suceden afuera de nuestro país, como por ejemplo la muerte de George Floyd en Estados Unidos, y nos levantamos contra esos actos que van en contra de los derechos humanos universales, como es el racismo, como es la violencia, y nos levantamos frente a esos actos, pero ¿dónde quedan nuestros líderes sociales? ¿Dónde queda la gente que está luchando en este país día a día contra el racismo, contra la homogenización política, contra la intolerancia? Porque la comunidad LGBT y las personas que hacen parte de esta comunidad son asesinadas solo por ser como son. Entonces, digamos que ahí es cuando la indiferencia de la sociedad colombiana es un factor principal, porque somos los que debemos tomar y apropiarnos de lo que está pasando en nuestro país y de exigir justicia frente a esto que está sucediendo. También hay algo que siempre como que ha entrado en juego, y es que nos damos cuenta que hay patrones organizados que muestran un alto grado de sistematicidad y premeditación. Aunque representantes del gobierno insisten que no es así, se han realizado numerosos informes que muestran lo contrario. Entonces, cuando viene un representante de la ONU aquí al país y nos muestra en bandeja de plata todos los asesinatos que han habido, todas las muertes, cómo hay lugares de Colombia, regiones que están completamente azotadas
por las Águilas Negras, que por el Clan del Golfo, que no, o sea, que no se pueden mover porque están completamente controladas. Y eso el gobierno hace a ojos cerrados y dice que no ve nada, pero viene un representante internacional y nos muestra todo y es como si nunca nos hubiéramos dado cuenta de lo que está sucediendo cuando la población, los ciudadanos son los que más tratan de demostrar esa indiferencia que se está viviendo y el gobierno no hace nada. Por eso se insiste en esa sistematicidad y se insiste que hay una premeditación en esos actos violentos y en esos asesinatos que no nos estamos dando cuenta como ciudadanos. Hay otra cosa y es que la violencia y política y la homogenización han llevado a un grado de intolerancia y mezquindad, donde no hay cabida para la oposición política, para las nuevas ideas o para las intromisiones en la élite ya conformada en el poder. Los ideales naufragan cuando el individualismo o el bien propio sobrepasan la unidad y el bien común. Por eso muchas veces el país ha derivado en diversos grupos que transgreden la ley y tratan de imponer una única forma de liderar donde exista un solo ideal de nación y exista una homogenización, como si esto fuera una forma de acabar con la violencia, como si esto fuera acabar con la violencia, como si una nación homogenizada fuera a acabar con la violencia en el país. Entonces lo que nosotros decimos es que para trascender de esta violencia y de este periodo hay que entender nuestras diferencias étnicas, culturales, ideológicas, de lengua, de religión y respetarlas, darles autonomía, seguridad y reconocimiento por medio de políticas que realmente no se queden en el marco jurídico, porque políticas públicas tenemos por montones que supuestamente protegen a estos actores y protegen a estas personas que están luchando, pero en el marco fáctico, cuando se va digamos que en la praxis de estas políticas, no se está haciendo lo que se debe hacer, o sea, en la praxis no se está mostrando que estas políticas realmente ayuden ayuden a la inclusión. Entonces, entonces también hablamos de que debemos llevar el nombre en alto del Estado multicultural y pluriétnico que somos y debemos reconocernos en nuestro territorio y construir una democracia multicultural basada en el respeto hacia la diferencia y dejar de normalizar la violación a los derechos humanos es para nosotras el siguiente paso para trascender como sociedad. La verdad es que la perpetuación de lo que es la violencia en el país se da por el mismo pueblo, porque más allá de los actores que estuvieron en el conflicto armado, como lo fue el Estado, los paramilitares, las BACRIM, los narcotraficantes, los paramilitares, va en el pueblo colombiano, que se puede asegurar que es un pueblo ignorante, un pueblo que está herido, que ve que el país está herido y que sigue votando por aquellos que lo siguen hiriendo. El país no ha decidido pararse, no ha decidido luchar contra contra sus victimarios que siguen en el poder, contra sus victimarios que no han pasado por la justicia y decidimos entonces ignorar lo que ocurre, ignorar, no pedir justicia, soslayar a las víctimas, no exigir, no exigir nuestros derechos humanos, no exigir que a las víctimas se les restituya y si no hay una sociedad tolerante, una sociedad con la que se pueda trabajar, una sociedad que se dé cuenta de los problemas por los que atraviesa, o sea, eso le puede frenar, porque a un pueblo ignorante lo pueden herir 1000 veces, pero le dan algo de comida y va a seguir detrás de esos que lo han herido. El Estado es un victimario también del país. Más allá de los paramilitares y de las FARC, tenemos que comprender que el Estado ha sido un victimario del país y que los que han sido los victimarios del país y que tienen tantos muertos encima siguen sentados en el Estado, en el gobierno, en los ministerios, en el poder, siguen ganando plata. Los que han colaborado para que el país no pueda progresar, porque para nadie es un secreto que el conflicto armado ha cesado el desarrollo del país. Colombia es un país rico,
un país que podría ser un país altamente desarrollado, y aún así la nación se ha quedado en lo que es, apenas estamos evolucionando desde los acuerdos de paz, y eso que todavía hay mucha violencia, y aunque la violencia ha cesado, también hay mucha invisibilización. La violencia cesó, pero a las víctimas nunca se les restituyó. A las víctimas no se les ha llevado. La verdad es que no queremos saber la verdad, no luchamos por la verdad, y por eso hay tantos críticos de la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que es la justicia transicional. Son cosas que deben ser aplicadas, que si bien los acuerdos de paz tuvieron muchos fallos, fue el primer gran paso que dio el Estado, sin ser un paso en falso, para la paz, y el hecho de que llegue un gobierno, trabaje por la paz hasta cierto punto, a pesar de que haya invisibilizado otras cosas, porque también se debe exigirle al Estado que trabaje por esos líderes sociales. Llega otro gobierno por el que nosotros mismos votamos a tumbar todo lo que habíamos logrado como nación, como país, a promover la guerra. ¿Por qué queremos la guerra? Porque somos un país intolerante, un país ignorante, un país que cree en la justicia punitiva y no en la restaurativa. Es increíble que los líderes sociales sean llamados comunistas, rebeldes, revoltosos, cuando los líderes sociales lo único que exigen realmente es justicia para su comunidad, los servicios básicos muchas veces, el reconocimiento de sus etnias, el reconocimiento de los derechos como mujeres negras, como mujeres indígenas, campesinas, que se les restituyan las tierras, y sobre todo saber qué pasó con sus familias. Entonces, matar a estas personas y tras de todo invisibilizar el asesinato de estas personas es algo absolutamente inaudito. El hecho de que en otros países se demande más por los derechos humanos que en la misma Colombia es algo que muestra lo triste que es la realidad del país actualmente, que somos un país absolutamente intolerante, insensible, que no conoce su historia. Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y para allá vamos, ya volvieron las disidencias de las FARC, el ELN no ha cesado. Entonces, mientras sigamos eligiendo gobiernos como el de Iván Duque, que le ponen un traspié a la paz, que obstaculizan lo que es la paz, mientras sigamos perdonando a personajes como lo que son Álvaro Uribe Vélez, Colombia no va a evolucionar. Y en este momento parece que ha habido más pobreza, más ignorancia, sino que también ha dejado herido al país y deja grandes fallos y baches sociales y políticos en la democracia. Colombia termina no siendo un país absolutamente democrático, y eso es preocupante en el siglo XXI, que además los ciudadanos no exijan lo que es la democracia, lo que es la verdad, y sobre todo la justicia. Y tenemos que construir país como la nueva generación. Lo importante es construir país desde la tolerancia, desde la paz, desde el perdón. El perdón es lo que Colombia tiene que tomar para seguir adelante, mientras sigamos juzgando a las personas que pertenecieron a las FARC, a pesar de que se sientan arrepentidas de sus delitos, pasaron por la justicia transicional. Toca perdonar porque la guerra solo trae más guerra. Sí, hay que trascender como país, y como ciudadanos debemos tener dignidad, y debemos apropiarnos de nuestro país, de lo que somos. Y si un pueblo no clama y no exige, ¿cómo va a trascender? O sea, un pueblo debe exigir, como decía Bonita, por la dignidad, por sus derechos, debe exigir por todos, porque, o sea, debe exigir para que este país pues avance cada vez más y podamos construir, digamos, la paz que en realidad necesitamos, y la unidad y el respeto y la solidaridad que tanto necesita este país, que ha sido tan herido y tan pisoteado a lo largo de tantos años. Entonces, la reflexión, pues como el mensaje final sería: paremos el desangramiento, es el momento de trascender. Muchas gracias. Muchas gracias, y esperamos que les haya quedado un mensaje
de paz y de tolerancia y de combatir la ignorancia. Muchas gracias.